Jóvenes alumnos, muy buenos días. Les saluda el profesor Daniel Núñez Auni del curso de Biología. Jóvenes, el día de hoy estaremos desarrollando el sistema respiratorio humano. El sistema respiratorio o aparato respiratorio del hombre va a constar de dos pulmones situados en la cavidad torácica y los conductos anexos, quiere decir la tráquea que se prolonga de la laringe, se bifurca en dos ramas o bronquios que penetran en cada uno de los pulmones. Bien chicos, la vía por la cual el aire ingresa a los pulmones es la siguiente. Primero, el aire inspirado va a ingresar por dos aberturas que se denominan las narinas. Ahí están las narinas. Una vez que el aire ingresa por las narinas, es transportado por las fosas nasales. En las fosas nasales vamos a encontrar vellosidades y el mucus que va a impedir que partículas grandes o mayores ingresen a las vías respiratorias, como también impide el paso de algunos agentes patógenos. Además, a la altura de las fosas nasales vamos a encontrar gran cantidad de vasos sanguíneos que de una u otra forma el aire inspirado va a ser calentado por ellos. Luego, el aire inspirado va a ingresar a otra estructura, a otro conducto, denominado la faringe. Entre las fosas nasales y la faringe vamos a encontrar una pequeña abertura denominada las coanas. Muy bien. Ahora, la faringe, jóvenes, va a tener tres estructuras, de las cuales dos están relacionadas con las vías respiratorias. Y nos referimos a la rinofaringe, porque está relacionado con la nariz, y la orofaringe o bucofaringe, porque está relacionado con la boca. Muy bien. Ahora, el aire, una vez que llega a la faringe, va a llegar a otra estructura mucho más chiquito, denominado la laringe. Se le denomina como el órgano fonador. ¿Por qué? Porque en ella vamos a encontrar, ¿qué cosa? Las cuerdas bucales. En la laringe vamos a encontrar como una pequeña válvula denominado la epiglotis, que va a impedir el paso del alimento hacia las vías respiratorias. ¿Cómo ocurre esto? Cuando ocurre el proceso de la deglución, la laringe se eleva y se tapa la abertura de las vías respiratorias y el alimento sigue su trayectoria hacia la vía digestiva. Después de que el aire ha ingresado a la laringe, pasa a una estructura formada por cartílagos, denominado la tráquea, y esta se va a bifurcar en dos ramificaciones, denominados los bronquios, y a su vez los bronquios se siguen ramificando hasta formar los bronquiolos. Y chicos, aquí está el orden correcto. La tráquea, bronquios y bronquiolos. Y estos ingresan hasta los pulmones. Los pulmones. Ahora, jóvenes, la unidad anatómica de la respiración se va a denominar el lobulillo pulmonar. Entonces hacemos acá una pequeña abertura y nos vamos acá al lobulillo pulmonar. Este lobulillo pulmonar ya va a estar formado por un bronquiolo intralobulillar, este de acá. Y este a su vez se va a ramificar en un bronquiolo terminal. Este bronquiolo terminal va a llegar ¿a dónde? A una porción denominada los sacos alveolares. Y estos sacos alveolares están formados ¿de qué? Cada una de esas bolitas se van a denominar los alveolos pulmonares. ¿Ya? Es a nivel de los alveolos pulmonares donde ocurre el intercambio gaseoso. Acá tenemos un vaso sanguíneo, y tenemos acá el alveolo pulmonar. Entonces, esto que está de azulito me representa ¿a quién? Al dióxido de carbono. Es decir, el dióxido de carbono ingresa a los alveolos pulmonares y por una cuestión de presión, el aire inspirado que contiene el oxígeno ingresa a los vasos sanguíneos. Este proceso se va a denominar la hematosis. Esto es la hematosis, que se va a dar mediante un proceso denominado difusión, por una diferencia de presión, la cual se llama difusión. La difusión viene a ser el transporte, en este caso de gases,
de mayor presión a menor presión. Ahora, ¿cuánto ingresa? Acá tenemos. El aire que ingresa a nuestros pulmones es relativo. Por ejemplo, un 20% del aire ingresado es oxígeno gaseoso. Y un 0,03% ingresa ¿de qué? Ingresa de dióxido de carbono. Este es en el proceso de la inspiración. Y en el proceso de la expiración, un 16%, es decir, sale de nuestros pulmones, ¿qué cosa? Sale el oxígeno. Y un 4% también se elimina el dióxido de carbono. Muy bien, chicos, estamos viendo acá la estructura del aparato respiratorio, la unidad anatómica del proceso de la respiración o del aparato respiratorio, y estamos acá viendo el intercambio gaseoso. Esto vendría a ser, cuando ocurre el intercambio gaseoso, esto se llama la respiración externa. ¿Ya, chicos? Muy bien, chicos, vayamos ahora a ver el transporte de los gases en la sangre. Recuerda que quien transporta el oxígeno y el dióxido de carbono en la sangre son los glóbulos rojos. Acá está, el oxígeno y el glóbulo rojo. El glóbulo rojo va a tener un pigmento denominado la hemoglobina. Cuando el glóbulo rojo atrapa el oxígeno, se une a la hemoglobina, formando un conjunto denominado oxihemoglobina. Esta oxihemoglobina se va a encontrar en nuestra sangre en un 97%. Y el 3% de oxígeno inspirado va a estar disuelto en el plasma. Esto es lo que ocurre con el oxígeno. Y ahora, en nuestra sangre, el dióxido de carbono que tiene que ser eliminado es transportado por el ion bicarbonato, el cual va a estar en un 70%. ¡Wow! Y cuando el dióxido de carbono es transportado por los glóbulos rojos, el cual se va a unir a la hemoglobina, va a formar un complejo denominado carbaminohemoglobina. Y este va a estar en un 23%. Y el dióxido de carbono disuelto en el plasma va a estar en el restante, que viene a ser el 7%. Por lo tanto, de acá podemos observar que el dióxido de carbono es transportado en mayor proporción por el ion bicarbonato. Y le sigue los glóbulos rojos y bueno, un 7% disuelto en la sangre. Pero el proceso de la respiración tiene un nombre, denominado la ventilación. ¿Qué dice de la ventilación? Es el proceso mediante el cual se realiza un intercambio de aire en la atmósfera en forma rítmica y constante. Además, la ventilación se divide en dos etapas. La primera etapa es la inspiración, que es un proceso activo, y la segunda etapa es la expiración, que es un proceso pasivo. Entonces, veamos primero la inspiración. En la inspiración ocurre el ingreso de aire atmosférico a los pulmones. En este proceso va a haber una contracción de los músculos respiratorios, las cuales son el diafragma y los intercostales externos. Si queremos ver el diafragma, jóvenes, acá tenemos el diafragma. El diafragma viene a ser este músculo. Este es el músculo diafragma. Este es el músculo diafragma. En la inspiración ocurre un aumento del volumen torácico, es decir, se aumenta el aumento de la inspiración. Y además disminuye la presión arterial. Si disminuye la presión arterial, entonces en los alvéolos va a haber una mayor presión. Por lo tanto, esa diferencia de presión hace que el oxígeno ingrese a nuestros vasos sanguíneos y pueda llegar a través de la sangre a todas nuestras células. Muy bien, entonces estamos viendo que en la inspiración aumenta el volumen torácico y disminuye la presión arterial para que el oxígeno puede ingresar a la sangre. Esto es la inspiración, un proceso activo. En cambio, la expiración es todo lo contrario. Vamos a ver que es un proceso pasivo. Mientras que la inspiración
era el ingreso de aire, en la expiración es la salida del aire de los pulmones. En la expiración ocurre una relajación de los músculos respiratorios, vale decir, el músculo diafragma y los músculos intercostales externos. Muy bien, además ocurre una disminución del volumen torácico. Y por otro lado, aumenta la presión arterial. ¿Para qué? Para que el dióxido de carbono disuelto en la sangre pueda llegar hacia los alvéolos pulmonares y puedan ser eliminados. Bueno, algo más que agregar, chicos. Existe una respiración interna y una respiración externa. La respiración interna es el intercambio que se realiza entre la sangre y las células de nuestro organismo. Y la respiración externa es el intercambio que se realiza entre los alvéolos pulmonares y la sangre. Muy bien, jóvenes. Entonces, el día de hoy hemos visto el sistema respiratorio humano. Entonces, conmigo será hasta la próxima semana. Muchas gracias, jóvenes.